Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Bendiciones, Dios los bendiga. Vamos a comenzar con el culto. Comencemos con una oración. Padre amado, muchas gracias. Te agradecemos porque en ti tenemos la bendición. Fuera de ti no hay forma de que seamos bendecidos. Te rogamos que a través del culto podamos honrar tu nombre y a su vez experimentar tu gracia a través de tu palabra. Ayúdanos para que a través de tu palabra podamos conocerte, arrepentirnos, creer en Jesús y ser capacitados para vivir una vida acorde a tu palabra y ser de esa manera realmente bienaventurados, bendecidos. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno Santa Biblia para mí. Voluntad, tú me dices
palabra de Dios que vamos a leer es el Salmo 119, versículos 1 al 8. Salmo 119, versículos 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Antes de que veamos este fragmento del Salmo 119, verso 1 al 8, quisiera que sepamos algunas de las características principales de todo el Salmo 119. Es el salmo más largo de todos y es el capítulo más largo de toda la Biblia. Es la primera característica que podemos ver de este capítulo. Una segunda característica es que está organizado en forma de acróstico, dividido en 22 estrofas de 8 versículos. Y cada estrofa empieza con su respectiva letra del alfabeto hebreo. En castellano no es muy fácil apreciar esto, sin embargo en el idioma original cada letra de las diferentes estrofas corresponde a uno de los 22 letras del alfabeto hebreo. Una tercera característica es que el tema principal de todo el Salmo es la palabra de Dios y se la menciona con 10 diferentes palabras: ley, camino, testimonio, precepto, estatuto, mandamiento, juicio, palabra, dicho, verdad. El gran comentarista bíblico Matthew Henry aconsejó que leamos un versículo de este salmo cada mañana, meditar sobre ese versículo y repasar el Salmo 2 veces cada año. Y de esta forma dijo que podremos amar toda la Biblia y que toda gracia crece cuando crece el amor por la palabra de Dios. Si queremos aprender a crecer en el amor por la palabra de Dios, aprendamos bien este Salmo. En las diversas expresiones de entusiasmo del salmista por la palabra de Dios, aprendamos lo que significa amar y disfrutar la palabra de Dios. Sin embargo, estas expresiones y amor por la palabra de Dios surgen de un verdadero amor a Dios mismo. Y esto es algo que ocurre solamente en aquellos en quienes el Espíritu Santo ha hecho un milagro de cambio de corazón que se llama el nuevo nacimiento o regeneración. Ya desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo producía este cambio de corazón, haciendo que pudieran los creyentes del Antiguo Testamento creer en el Mesías venidero, en Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra hecho hombre, mientras que la Biblia es la palabra escrita. Por lo tanto, en este salmo vemos el amor que sienten los verdaderos creyentes hacia la palabra de Dios, porque aman a Dios.
En cada una de las 22 estrofas que corresponden a la letra del alfabeto hebreo, aprendemos la relación de la palabra de Dios con las diferentes experiencias espirituales de aquellos en quienes la gracia de Dios les ha hecho nacer de nuevo. Que Dios nos conceda su gracia para conocer, confiar, amar, apreciar y obedecer la palabra de Dios. Y con esta introducción general sobre el Salmo 119, veamos ahora específicamente lo que corresponde a la primera estrofa de los versículos 1 al 8. Y nos damos cuenta que el tema importante en esta estrofa, y que sería el tema o el título del sermón, es la palabra de Dios y la bendición. Vemos de los versículos 1 al 8 que hay una relación inseparable entre la palabra de Dios y la bendición. Y a su vez, este fragmento lo podemos separar en dos partes. Del versículo 1 al 3, el salmista declarando una verdad universal. Y luego, versículos 4 al 8, la oración que brota de los labios del salmista en base a esta verdad universal. ¿Y cuál es la verdad universal que el salmista está declarando en los versículos 1 al 3? Está diciendo quiénes son los bienaventurados, quiénes son los realmente felices, los bendecidos de Dios. Dice, los perfectos de camino. ¿Qué significa ser perfecto de camino? Andar en la ley de Dios, guardar los testimonios de Dios, buscar a Dios de todo corazón, no hacer iniquidad, es decir, no pecar, atender todos los mandamientos de Dios, alabar a Dios con todo el corazón, con un corazón recto y puro. Y entonces nos cabe la pregunta, si esta es la característica de los bienaventurados, de los verdaderamente bendecidos de Dios, de los felices verdaderos, ¿qué ser humano en este mundo es capaz de ser así, de perfecto en obedecer la palabra de Dios? La respuesta que nos da la propia palabra de Dios a lo largo de la Biblia es que no hay nadie, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Todos somos pecadores, ninguno tiene la capacidad natural para obedecer perfectamente todos los mandamientos de Dios. Entonces, nuestra conclusión lógica es, entonces nadie puede ser feliz, nadie puede ser bienaventurado. Dios dejó a toda la humanidad perdida en esta condición, sin esperanza, sin solución, y la respuesta es no. Dios envió a Jesucristo al mundo para que a través de Jesús podamos ser bendecidos. La bendición que nosotros no podíamos alcanzar a través de nuestros propios medios, Dios nos regala a través de Cristo Jesús por gracia. Jesucristo es el único que ha vivido una vida perfecta. No solo eso, sino que llevó el castigo que nosotros merecíamos, para que al creer en Jesús nosotros podamos gozar de todas las bendiciones de Dios que se describe en este Salmo y en toda la Biblia. Las bendiciones que le pertenecen a Jesucristo propiamente por derecho. Las bendiciones espirituales de la salvación y de una relación verdadera de comunión con Dios. Jesucristo es el único que obedeció perfectamente todos los mandamientos de Dios, que amó a Dios a la perfección. Jesucristo es el único que jamás pecó ni por omisión ni por comisión. La obediencia de Jesucristo fue perfecta interna y externamente.
La obediencia a los mandamientos de Dios deben ser guardados íntegramente. No basta con solamente una observancia de algunas partes, no basta con la observancia externa y superficial. Si uno cumple algún mandamiento de Dios solo por fuera, pero no ama obedecer, sino que le resulta una carga pesada y tediosa, entonces no está sinceramente obedeciendo como corresponde. El único que obedeció perfectamente, de manera integral, es Jesucristo. Todos nosotros merecemos el castigo eterno por cada desobediencia al menor de los mandamientos de Dios. Pero la realidad es que todos hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. Además, no le buscamos de todo corazón por naturaleza. Buscamos nuestra propia felicidad temporal, buscamos nuestra propia satisfacción en vez de glorificar a Dios. Buscamos nuestra propia gloria personal en vez de alabar a Dios. Realmente nuestro andar sin la gracia de Dios es para vergüenza. Por lo tanto, el salmista, una vez que en los versículos 1 al 3 ha declarado esta verdad fundamental y absoluta y universal, los verdaderamente bienaventurados, bendecidos, felices son los que están en concordancia, alineados a la palabra de Dios. Entonces el versículo 4 al 8, el propio salmista ruega a Dios para poder obedecerle. La oración del salmista, el deseo más profundo del salmista es ser encaminado, corregido, para que pueda guardar los mandamientos de Dios. Sabe que de esa forma no será avergonzado. Sabe que de esa forma podrá alabar a Dios con un corazón recto. La única forma de que él pueda guardar los mandamientos de Dios, de vivir una vida recta, santa, es que sea sostenido por la gracia de Dios. Que Dios no lo abandone, que Dios no le deje enteramente para que continúe en sus propios pecados. Él le está diciendo a Dios: Dios, no permita que yo viva en el pecado, no me dejes enteramente. Ser abandonado por Dios significa que nos deje hacer lo que queramos, que nos deje pecar todo lo que queramos sin interferir, sin impedir, dejar que sigamos en nuestras malas decisiones. Si uno es capaz de sentirse feliz a pesar de una clase de vida pecaminosa, se encuentra bajo la ira de Dios. Y es la peor maldición de Dios contra un pecador, dejar que siga el curso normal de su vida pecaminosa hasta que se pierda del todo en el infierno eterno. A través de todos estos salmos, de esta estrofa del versículo 1 al 8, aprendemos una verdad, grandes verdades importantes. ¿En dónde está la bendición? La bendición se encuentra en los mandamientos, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, que es la palabra encarnada. ¿Y dónde está la peor maldición? Justamente fuera de la palabra de Dios, fuera de Cristo Jesús. Entonces, en base a esto, necesitamos acudir a la gracia de Dios para poder estar en su palabra, para poder estar en Cristo y serle obediente. Es conveniente que nuestro orgullo sea herido ahora mediante las amenazas duras de la palabra de Dios, antes de sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. Los que atienden esta palabra ahora son bendecidos, tienen oportunidad, pero los que se mantienen cerrados, duros, deberían preocuparse. Deberían suplicar por la gracia de Dios y arrepentirse de sus pecados. Algunos pueden decir: yo no sé cómo hacer eso, yo no sé cómo arrepentirme. Dios, en su misericordia, ahora, en este momento,
está usando su palabra para advertirte, para provocarte el arrepentimiento. Si esta palabra está actuando en tu conciencia, ora al Señor, suplica a Dios, así como el salmista. Humíllate, ríndete a Cristo, deposita en Cristo toda tu confianza. Y si logras esto, entonces significa que es la gracia de Dios. Si te condenas, es totalmente tu propia culpa. Pero si te arrepientes, crees en Cristo y eres perdonado, esto es totalmente un acto de la misericordia de Dios. Entonces podrás alabar a Dios y no te vas a dar el crédito a ti mismo, a vos mismo por el arrepentimiento, por la fe en Cristo, sino vas a dar las gracias a Dios, alabar la misericordia de Dios que te ha llevado a poder creer en Cristo. Un cristiano orgulloso de su religiosidad es una contradicción. El cristiano bíblico consiste en reconocer que la salvación es por la gracia de Dios. En la salvación no hay lugar para el mérito humano, pero esta salvación de Dios en Cristo es tan maravillosa que no solo nos perdona, sino que nos transforma, nos mueve a vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso el salmista expresa el profundo deseo de que sus caminos sean ordenados para obedecer los mandamientos de Dios, para agradar a Dios. Si fuera algo de una decisión humana, de un acto del libre albedrío del hombre, ni siquiera sería necesaria la oración. Simplemente diría, he decidido ordenar mis caminos según los mandamientos de Dios y listo. No se trata de la fuerza de la voluntad humana, sino de la obra misericordiosa de Dios al que debemos apelar y acudir. Y es este el sentimiento del salmista. Y este es el anhelo del salmista y de todos los creyentes. Repasemos, el salmista primero habla de una relación directa entre la bendición y el estar en el centro de la palabra de Dios. Cuando entendemos, cuando atendemos, prestamos atención, confiamos, atesoramos, amamos y obedecemos los mandamientos de Dios, podremos evitar el pecado, la vergüenza y alabar a Dios. Y esto se logra solamente en Cristo, unido a Él por la fe. Una fe que procede de la gracia de Dios, de un corazón transformado por el nuevo nacimiento. Dios usa su palabra para provocar este nuevo nacimiento por la obra y el poder del Espíritu Santo. Luego el salmista ora para que su vida sea conforme a esta palabra de Dios. Nuestra oración siempre debe ser que el Señor nos guarde, nos proteja de un peligro mayor que el coronavirus, la crisis financiera o cualquier otra tragedia. El Señor que nos proteja de desatender sus mandamientos. Que el Señor nos guarde para que podamos obedecer sus mandamientos. Recordemos, la bendición está reservada para los que están en la palabra de Dios. Esta obediencia no la podemos lograr por nuestra propia cuenta. Por eso necesitamos orar por la gracia especial de Dios. Sin la gracia especial de Dios no podemos obedecer su palabra. Sin su gracia especial no podemos arrepentirnos del pecado. No podemos creer en Cristo. Y no podemos vivir una vida santa. Y esta es la clase de oración tan famosa de San Agustín, con quien nos identificamos todos los reformados. La oración famosa de San Agustín es: Dios, permíteme hacer lo que mandas y manda lo que tú deseas.
Esta es una oración bíblica y reformada. La doctrina contraria se llama pelagianismo, de Pelagio, que no estaba de acuerdo con la oración de San Agustín. Pelagio pensaba, ¿por qué San Agustín ora de esa manera? Si Dios manda algo, simplemente obedece y listo. No deberías orar para que Dios te ayude a obedecer. Pelagio pensaba, si Dios ordena algo, significa que tenemos la capacidad natural de obedecerle sin necesidad alguna de una gracia especial. Sin embargo, este pensamiento, por más que suene razonable para la mayoría de la gente, no es correcto, no es bíblico, es una herejía, falsa doctrina. La idea bíblica que armoniza con todo el conjunto de las enseñanzas de la Biblia es que Dios nos ordena y todos somos responsables de obedecerle, pero la capacidad de obedecerle la hemos perdido. Somos esclavos del pecado, no amamos a Dios por naturaleza, no obedecemos a Dios por naturaleza. Esta incapacidad, sin embargo, no es una excusa. Más bien nos condena y nos hace saber cuánto necesitamos de la gracia especial de Dios, de la misericordia salvadora de Dios en Cristo. Sin la gracia especial de Dios no podemos arrepentirnos, no podemos creer en Cristo y no podemos obedecerle. Necesitamos de la gracia especial de Dios que nos es otorgada en Cristo. Esta ha sido la oración del salmista y esta debe ser nuestra oración. Que la gracia de Dios obre en nosotros para que podamos estar en Cristo, así creer en Él y obedecerle y evitar la vergüenza más grande, que es la vergüenza del pecado, que es la peor tragedia. Alabemos a Dios de todo corazón. Oremos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra porque nos aclara muchos conceptos. En este mundo tan egoísta y materialista, la gente piensa que la felicidad, la bendición consiste en circunstancias materiales prósperas. Sin embargo, tu palabra nos enseña que la bendición, la verdadera felicidad se encuentra en tu palabra revelada tanto escrita en la Biblia como en la persona de Cristo Jesús. Y es estando en Cristo, en concordancia con tu palabra, que tenemos la bendición verdadera y eterna. Señor, esto no lo podemos lograr a través de nuestro propio libre albedrío, no podemos lograr a través de nuestros méritos y a través de nuestra fuerza humana natural. Necesitamos sí o sí de tu gracia especial, de tu misericordia. Padre amado, sujétanos con tu gracia, que la oración del salmista sea también nuestra oración, para que podamos clamarte, que nos concede la gracia, para que podamos obedecerte, para arrepentirnos de nuestros pecados, para creer en Cristo Jesús y para vivir una vida que sea de tu agrado. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sean sobre toda la Iglesia desde ahora para siempre. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad
Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contempla.